Las personas prudentes nunca pondrán en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. En cambio, los que han examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto se inclinan a dar crédito a lo constatado en el diario de Blake y señalan la importancia significativa de la autenticidad del documento hallado en la vieja iglesia, la existencia real de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas, antes de 1877. La desaparición en 1893 de cierto curioso periodista llamado Edwin M. Lillibridge y, sobre todo, el temor monstruoso y transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934-35 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped en lo alto de la gran colina. El estudio de Blake era una pieza espaciosa que daba por un lado a la pared delantera del jardín. Por el otro, sus ventanas miraban a occidente, hacia la cresta de la colina. Desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. Blake tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo. Se dedicó a escribir y a pintar. Cuando llegaba el atardecer, se sentaba en su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama poniente. Por las pocas personas que conocía en la localidad, se enteró de que en dicha colina había un barrio italiano. De cuando en cuando, paseaba sus prismáticos por aquel mundo espectral, inalcanzable tras la neblina vaporosa. Federal Hill le seguía pareciendo un mundo extraño y fabuloso que encajaba asombrosamente con lo que describía en sus cuentos y pintaba en sus cuadros. De todos los lejanos edificios de Federal Hill, el que más fascinaba a Blake era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día. A medida que pasaban los meses, Blake contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés. Nunca veía iluminados los inmensos ventanales, por lo que dedujo que el edificio debía estar abandonado. Al menos así lo creyó él y así lo constató en su diario. Más de una vez preguntó a sus amigos, pero ninguno había estado nunca en Federal Hill. En primavera, Blake se sintió dominado por un vivo desasosiego y su trabajo no progresaba. Cada vez pasaba más tiempo sentado ante la ventana poniente, contemplando el cerro distante y el negro campanario que los pájaros evitaban. A últimos de abril, poco antes de la fecha sombría de Walpurgis, Blake hizo su primera incursión al reino desconocido. Después de recorrer un sinfín de calles y plazas ruinosas y desiertas que bordeaban al pie del cerro, llegó finalmente a una calle en cuesta que parecía conducir hasta un mundo inalcanzable más allá de la neblina. Luego, reparó en los rostros atezados y extraños de los transeúntes y encontró los rincones y detalles que viera en los prismáticos.
Poco después, vio súbitamente a su izquierda una aguja negra que destacaba sobre el cielo nuboso, por encima de las filas de oscuros tejados. Blake la reconoció inmediatamente y se adentró por sórdidas callejuelas que subían desde la avenida. La iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina. Lo que más le sorprendió es que las vidrieras no estuvieran rotas. Las sólidas puertas permanecían firmemente cerradas, y en los aleros sin pájaros y en los muros desnudos de hiedra veía Blake un toque siniestro imposible de definir. En un extremo de la plaza vio a un guardia municipal y se dirigió a él con el fin de hacerle unas preguntas sobre la iglesia. Para asombro suyo, aquel irlandés se santiguó y contestó atropelladamente: los sacerdotes italianos previenen a todo el mundo contra el templo y afirman que una maldad monstruosa habitó en él y dejó su huella indeleble. Una secta albergó en ese abominable lugar e invocaba a seres procedentes de los abismos ignorados de la noche. Fue necesaria la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia. Sus moradores murieron y desaparecieron en el año 77. Blake se dio cuenta de que había ido acercándose y de que observaba el muro y su verja herrumbrosa con idea de entrar. En efecto, de aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible al que no había forma de resistir. Entonces miró atrás y vio que las pocas personas de la plaza se alejaban recelosas y hacían con la mano derecha el mismo signo que el vigilante. Sin embargo, venció su aprensión y probó las 3 grandes puertas de la fachada. Estaban firmemente cerradas las 3, así que comenzó a dar la vuelta al edificio en busca de alguna abertura más accesible. Ni aún entonces estaba seguro de querer entrar en aquella madriguera de sombras y desolación, aunque se sentía arrastrado como por un hechizo insoslayable. En la parte posterior encontró un tragaluz abierto y sin rejas que proporcionaba el acceso necesario. Obedeciendo a un impulso casi inconsciente, Blake se introdujo por él y se dejó caer sobre los escombros esparcidos en el suelo. Era un sótano abovedado, inmenso, sin tabiques. Luego caminó hacia el arco del otro extremo y empezó a subir los gastados peldaños que se perdían en la negrura. Notó ante sí una puerta cerrada. Inmediatamente descubrió su viejo picaporte. Al abrirlo, vio ante sí un corredor iluminado débilmente, revestido de madera corroída por el carcoma. La nave central era de enormes proporciones y sobrecogía por las montañas de polvo acumulado sobre los bancos, el altar, el púlpito y el órgano. Las vidrieras estaban tan sucias y hollín que a Blake le costó un gran esfuerzo descifrar lo que los dibujos emblemáticos representaban. Y lo poco que distinguió no le gustó en absoluto. En cambio, había escasez de santos. En una sacristía posterior, contigua al ábside, encontró Blake unas estanterías repletas de libros. Todos ellos trataban de materias atroces y prohibidas, de las que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser por veladas alusiones. Se trataba de una versión latina del execrable Necronomicron,
el siniestro Liberty Bonis, el abominable Gul de Gul del conde d'Erlet. No cabía duda de que los rumores del pueblo no mentían. Este lugar había sido un foco de mal más antiguo que el hombre y más vasto que el universo conocido. En el centro del recinto se alzaba una columna cubierta de extraños jeroglíficos toscamente tallados, y en su parte superior, como en un altar, había una caja metálica de forma asimétrica con la tapa abierta. En su interior, cubierto de polvo, había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo. Blake se dio cuenta de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierta de figurillas que representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. El objeto ovoide de su interior resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que presentaba numerosas caras, todas ellas irregulares. Este objeto ovoide ejerció sobre Blake un hechizo alarmante. No podía apartar los ojos de ella, y al contemplar sus caras resplandecientes, casi parecía que era translúcida y que en su interior tomaban cuerpo unos mundos prodigiosos. En su mente flotaban imágenes de paisajes exóticos. Al desviar la mirada, reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón. Era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hace muchísimo tiempo. Las ropas estaban deshechas. También había otros indicios: zapatos, broches de metal, gemelos de camisa, un alfiler de corbata, una insignia de periodista y una cartera de piel muy estropeada. Blake examinó la cartera con atención. En ella encontró billetes antiguos, un pequeño calendario de anuncio correspondiente al año de 1893, algunas tarjetas a nombre de Edwin M. Lillibridge y una cuartilla llena de anotaciones. Guardó el papel en la cartera y se inclinó a examinar el esqueleto que yacía en el polvo. Algunos jirones de ropa estaban chamuscados. El cráneo se encontraba en un estado verdaderamente singular, manchado de color amarillento y con una abertura de bordes carbonizados en su parte superior, como si un ácido poderoso hubiera corroído el espesor del hueso. Una urdimbre de fuerzas obscuras parecía imponer un orden en aquel caos, ofreciendo a un tiempo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos. Luego, de pronto, Blake sintió que se ahogaba y se apartó de la piedra, consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra, pero que le había mirado a través de ella. Algo que le seguiría y le espiaría incesantemente, pese a carecer de un sentido físico de la vista. Decidió marcharse enseguida. Blake cogió la tapa de la caja y la cerró de golpe. Durante los siguientes días, Blake se dedicó a leer ciertos libros, a revisar periódicos atrasados y a intentar traducir el criptograma que había encontrado en la sacristía. Los pájaros de la primavera habían regresado, y al contemplar sus vuelos en el atardecer, le pareció que evitaban más que antes la aguja negra y afilada.
Fue en el mes de julio cuando Blake logró descifrar el criptograma. El texto estaba en Aklo, oscuro lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad. El diario aludía a cierto morador de las tinieblas que despertaba cuando alguien contemplaba fijamente el trapezoedro resplandeciente y aventuraba una serie de hipótesis descabelladas sobre los negros abismos del caos de donde procede aquel. Refería a un ser omnisciente y que exigía sacrificios monstruosos. Sin embargo, la simple iluminación de las calles constituía una barrera infranqueable para él. Los primeros días de julio, los periódicos locales publicaron ciertas noticias que, según escribe Blake, justificaban plenamente sus temores. Los italianos afirmaron: en la aguja sin ventana se oyen ruidos extraños, golpes y movimientos sordos. Además hay una puerta tras la cual hay algo que acecha constantemente en espera de que la oscuridad se haga lo bastante densa para permitirle salir al exterior. En la mañana del 17 de julio, el Journal publicó un artículo que le provocó una verdadera crisis de horror. Por la noche se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. Durante el apagón, las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia a orar bajo la lluvia, con cirios y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles, formando una barrera de luz que protegiera a la ciudad de la pesadilla que acechaba en las tinieblas. De aquí en adelante, el diario de Blake revelaba un creciente temor y aprensión. Se hacía 1000 reflexiones fantásticas sobre las consecuencias que podría acarrear otro corte de luz. Pero lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido entre él y aquel horror que se agitaba en la aguja distante. Escribió: siento como una fuerza que absorbe constantemente mi voluntad y el influjo de aquel ser extraño de la torre me aumenta notablemente durante el sueño. Una noche desperté en la calle, completamente vestido, caminando directamente a Federal Hill. Sus amistades observaron que tenía varias cuerdas junto a la cama y él explicó: padezco de sonambulismo y me he visto forzado a atar mis tobillos durante la noche. La gran tempestad se desencadenó el 18 de agosto antes de medianoche. Cayeron numerosos rayos en toda la ciudad. La lluvia era torrencial. Blake trató de telefonear a la compañía a eso, pero la línea estaba cortada temporalmente como medida de seguridad. Todo lo iba apuntando en su diario. Su caligrafía era grande, nerviosa y a menudo indescifrable. No deben apagarse las luces. ¿Sabe dónde estoy? Debo destruirlo. Me está llamando, pero esta vez no me hará daño. Hay 2 páginas en su diario que llenó con frases de esta naturaleza. Por último, a las 2:12 exactamente, según los registros de la compañía de fluido eléctrico, las luces se apagaron en toda la ciudad. En el diario de Blake figura esta anotación: ¡las luces se han apagado! ¡Dios tenga piedad de mí! En Federal Hill, muchas personas se fueron congregando con velas encendidas bajo sus paraguas,
linternas, lámparas de petróleo, crucifijos y toda clase de amuletos habituales en el sur de Italia. Sobre lo que aconteció a las 2:35, tenemos numerosos testimonios. El del sacerdote, el del policía de servicio y el de la mayoría de los 78 italianos que se habían reunido cerca del muro que ciñe la plataforma donde se levanta la iglesia. Todo empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre. De la iglesia emanaba un olor desagradable. Por último, se oyó un estampido de maderas astilladas, y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia, al pie de su fachada oriental. Lo que había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Nada concreto llegó a distinguirse en las tinieblas, aunque algunos vimos una enorme sombra aún más negra que la noche. Una nube informe de humo que desapareció hacia el este a una velocidad de meteoro. Los periódicos del día siguiente, al informar sobre la tormenta, concedieron escasa importancia a estos incidentes. Los estudiantes de la residencia Psi Delta, cuyas ventanas traseras daban enfrente del estudio de Blake, observaron en la mañana del día 9 su rostro asomado a la ventana occidental, intensamente pálido y con una expresión muy rara. Cuando por la tarde volvieron a ver aquel rostro en la misma posición, empezaron a preocuparse y esperaron a ver si se encendían las luces de su departamento. Más tarde, como el piso permaneciera a oscuras, llamaron al timbre y finalmente avisaron a la policía para que forzara la puerta. El cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio, junto a la ventana. Cuando vieron sus ojos vidriosos y desorbitados y la expresión de loco terror del semblante, los policías apartaron la vista horrorizados. Poco después, el médico forense exploró el cadáver y, a pesar de estar intacta la ventana, declaró que había muerto como consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga. Blake había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final. Las anotaciones después del apagón apenas resultaban legibles. La luz todavía no ha vuelto. Noto el influjo maligno. La lluvia y los truenos son ensordecedores. Ya se está apoderando de mi mente. Recuerdo cosas que no he visto nunca. Otros mundos, otras galaxias. Oscuridad. Los relámpagos me parecen tinieblas y las tinieblas luz. A pesar de la total oscuridad, veo la colina y la iglesia, pero no puede ser verdad. Quiera Dios que los italianos salgan con sus cirios. Largo vuelo a través del vacío, enviado a través de horribles abismos de luz. Soy Blake. ¡Oh, Satán! ¡Ten piedad! Puedo verlo todo con un sentido que no es la vista. Pierdo el sentido de la distancia. Lo lejano está cerca y lo cercano lejos. Estoy loco o me estoy volviendo. Ya se agita y aletea en la torre. ¿Sabe dónde estoy? Debo salir y unificar mis fuerzas. ¡Viene hacia acá! Viento infernal, sombra titánica,
negras alas, Yoxotot, sálvame tú, ojo ardiente de tres lábulas. El supersticioso doctor Dexter arrojó al canal más profundo de la bahía de Narragansett la extraña caja y el poliedro resplandeciente que encontraron en el oscuro recinto del capitel.